Mi hijastro intentó arruinar mi reputación profesional inventando pruebas falsas para que me despidieran, solo porque quería que yo desapareciera y su padre volviera a casa. Tengo 35 años y llevo casado poco más de 2 años con mi esposa, que tiene 38. Nos conocimos en una conferencia sobre salud pública en Dublín. Yo soy ingeniero ambiental, ella trabaja en administración hospitalaria, y desde el principio hubo una conexión fuerte, de esas que no se ven venir. Nos tomamos nuestro tiempo, salimos por más de un año antes de decidir vivir juntos, y eventualmente casarnos. Hasta ahí, todo suena bonito. Pero la historia no empieza ahí, sino cuando conocí a su hijo de 16 años. Para mantener la privacidad, digamos que se llama M. M ya vivía con ella desde hacía años, después de que se separara del padre, un tipo del que solo escuché cosas negativas. Infidelidad, deudas, abandono emocional, ese combo. Pero la relación entre M y su madre era muy estrecha, más que lo típico. Al principio me pareció tierno. Ella había estado sola con él desde que tenía 9 años, así que habían formado algo como un equipo. Pero pronto me di cuenta de que esa cercanía tenía matices incómodos. M no parecía aceptar que su madre pudiera tener una vida propia. Y yo, al parecer, era la encarnación de ese problema. Desde que me mudé a su casa en las afueras de Manchester, en un vecindario tranquilo con casas pareadas y gente que saluda al pasar, la tensión fue palpable. Nada abierto, nada escandaloso. Pero estaba ahí. Miradas frías, monosílabos, portazos estratégicos, cosas pequeñas, pero acumulativas. Yo intentaba mantenerme al margen. No quería hacer de esto una guerra. Incluso llegué a pensar que podía ganarme su respeto si simplemente le daba tiempo. Spoiler, no funcionó. Con el paso de los meses, M se volvió más hábil con su hostilidad. Ya no eran solo gestos. Empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos en la mesa, frente a su madre, que claramente no sabía cómo manejarlo. Comentarios como debe ser genial tener un padrastro que nunca está en casa o quizás si alguien más supiera reparar cosas, no tendríamos que pagarle a extraños. Yo trabajo mucho, sí. Pero eso no me hace menos parte de la familia. O eso pensaba. La gota que derramó el vaso, o eso creía yo en ese momento, fue cuando mi esposa me pidió que llevara a M a su entrenamiento de fútbol un sábado por la mañana. Ella tenía turno en el hospital y no podía llevarlo. Acepté, por supuesto. Era una oportunidad para compartir algo con él. El trayecto fue lo más incómodo que he vivido en un coche. Silencio total. Le intenté hacer conversación, preguntarle sobre el equipo, la temporada, sus planes, nada. Cuando finalmente llegamos, me dijo sin mirarme, no tienes que fingir. No vas a durar aquí. Y se bajó. Tal cual. Cuando lo conté a mi esposa esa noche, suspiró como si ya supiera lo que iba a decir. Me dijo que M estaba en una etapa difícil y que había que tener paciencia. Me tragué las ganas de responder que la paciencia tiene límites, especialmente cuando te la estás ganando a pulso cada día y lo único que recibes es veneno. Lo peor de todo es que nunca sentí que ella lo enfrentara. Siempre era yo el que tenía que adaptarse, el que debía ceder. Y no estoy hablando de cosas pequeñas, estoy hablando de mi lugar en esa casa, mi dignidad. Porque lo que pasó después superó todo lo anterior. Una mañana cualquiera, entré al trabajo como siempre. Estoy en un puesto de liderazgo en una firma de consultoría ambiental, y parte de mi trabajo incluye revisar informes técnicos, presentaciones para clientes, y manejar un pequeño equipo de analistas. No es Hollywood, pero me gusta lo que hago. Esa mañana mi jefe me llamó a su oficina con una cara que no supe leer. Pensé que era algo de rutina, quizás una revisión de proyecto o alguna reunión. Pero no. Cerró la puerta y me dijo, hemos recibido una denuncia anónima contra ti, sobre conducta profesional inapropiada. Aparentemente, compartiste datos confidenciales de un cliente con un tercero sin autorización. Me quedé en blanco. Jamás, y digo jamás, he hecho algo remotamente parecido. Es más, soy el tipo de persona que revisa 3 veces un correo antes de enviarlo. El tipo que guarda archivos con contraseña aunque no sea obligatorio. Me sentí como si me hubieran disparado en el estómago. No sabía qué decir. Mi jefe, por suerte, también se notaba escéptico. Me dijo que no creía que fuera cierto, pero que la denuncia había llegado con evidencia, capturas de pantalla de correos supuestamente enviados desde mi cuenta personal. Ahí fue donde mi cerebro empezó a carburar. Yo no envío correos de trabajo desde mi cuenta personal. Nunca. Además, las capturas que le mostraron no tenían fecha, ni siquiera el encabezado completo. Eran recortes, fácilmente manipulables. Pero para el departamento legal, era suficiente para hacer una investigación interna. Me suspendieron de manera preventiva por 5 días hábiles, sin acceso a los sistemas, hasta que resolvieran el asunto. Salí de ahí como un zombi. Llamé a mi esposa, le conté lo que había pasado. Estaba tan en shock como yo. O eso creí. Porque cuando volví a casa esa tarde,
M tenía una sonrisita en la cara que no supe interpretar bien, hasta días después. Durante esos primeros días de suspensión preventiva me sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Nunca me había enfrentado a algo así en toda mi vida profesional. No era solo el hecho de estar temporalmente fuera del trabajo. Era el estigma. El simple hecho de que alguien pusiera en duda mi ética. Eso sí que me caló hondo. Pasé las primeras horas repasando mentalmente cada proyecto en el que había trabajado. Rebuscando en mis correos, en mis notas, en cualquier rincón de mi memoria donde pudiera haber algo, aunque fuera mínimo, que pudiera haber sido malinterpretado. Nada. Ni una sola falla. Y entonces me di cuenta, si eso no existía, alguien había tenido que fabricarlo. No me tomó mucho llegar a una sospecha concreta. Mi cuenta personal, la que supuestamente fue usada para enviar los correos filtrados, estaba conectada a la laptop que uso en casa. Nadie, absolutamente nadie, tiene acceso a ella. Nadie, excepto quien vive bajo el mismo techo que yo. Y en esa casa, solo hay una persona que ha demostrado no tener el menor reparo en querer verme fuera, M. No quise sacar conclusiones sin pruebas, pero algo en su comportamiento me empezó a hacer ruido. Demasiado tranquilo, demasiado satisfecho con la situación. Como si estuviera esperando a ver si me largaba de una vez. Empecé a observarlo más atentamente. No que fuera difícil, él no se molestaba en disimular nada. Esa semana se le notaba hasta más animado, como si se hubiera sacado un peso de encima. No es que lo dijera, pero lo proyectaba con cada gesto. Mi esposa intentó animarme, pero su ansiedad era palpable. Llevábamos tiempo con diferencias sobre cómo manejar la actitud de M, y ahora esto, bueno, era como ponerle gasolina al incendio. No lo dijo en voz alta, pero yo sabía que en su cabeza había empezado a crecer una duda, ¿y si yo había hecho algo mal de verdad? No la culpo. No cuando llevas años viendo cómo alguien manipula tu percepción poco a poco. Ella llevaba años sola con ese chico. Cuando el padre de M desapareció de la ecuación, ella hizo todo lo posible por mantener su vida estable. Doble turno. Renunciar a ascensos por no poder viajar. Pagar la secundaria privada con ayuda de un préstamo. Sacrificios reales. Y ahora que finalmente había encontrado un poco de paz a mi lado, su hijo estaba haciendo todo lo posible para arruinarlo. Día 3 de mi suspensión. Me llegó un correo del área de IT de mi empresa. Estaban investigando los metadatos de los correos. Querían saber si yo tenía idea de cómo ese supuesto email desde mi cuenta personal había sido enviado desde una dirección IP diferente. Ahí fue cuando supe que la verdad estaba por salir a flote. No respondí el correo de inmediato. Me fui al historial de actividad de mi laptop personal, revisé las sesiones activas, la sincronización con otras IPs, y ahí estaba. 2 inicios de sesión desde la red de casa, en horarios en los que yo ni siquiera estaba. Uno fue a las 2:22 un miércoles en que estuve todo el día en la oficina. El otro, un sábado por la mañana, cuando estaba de camino a visitar a mi padre en LED. En ese momento todo cuadró. M había usado mi laptop. Había entrado en mi cuenta de correo, no tenía clave, la sesión ya estaba iniciada, y había creado correos falsos, armados cuidadosamente para parecer filtraciones. Usó vocabulario técnico que, ahora que lo pienso, solo podría haber aprendido escuchándome hablar por teléfono o leyendo cosas que dejaba abiertas. Tomó capturas, las recortó, y las mandó de manera anónima a mi empresa. Todo con tal de joderme. Sé lo que estás pensando, ¿cómo un adolescente llega a ese punto? No tengo la respuesta exacta, pero lo que sí tengo claro es que esto no fue un impulso, fue planeado, fríamente. Porque a diferencia de un berrinche o una pelea, esto fue algo que requirió tiempo, recursos, y sobre todo, una voluntad deliberada de hacer daño. Cuando se lo conté a mi esposa esa noche, esperaba que me creyera. Y lo hizo. Pero su reacción no fue lo que yo había anticipado. Se quebró. No de rabia, sino de pura tristeza. Se encerró en la habitación y lloró durante horas. No supe si era por mí, por M, por ella misma, o por todo a la vez. A la mañana siguiente, bajó las escaleras con los ojos hinchados y me dijo algo que no voy a olvidar nunca: ya no sé quién es mi hijo. No hablamos más de eso ese día. Pero a la tarde, mientras M estaba en su cuarto con los auriculares puestos, ella me pidió que le mostrara las pruebas. Se las mostré. Revisamos los logs de la laptop, los horarios de conexión, los rastros digitales que quedaban, todo. Y cuando terminó, simplemente asintió. No dijo nada más. Esa noche, mientras cenábamos en completo silencio, mi esposa le pidió a M que apagara la Play y bajara. Le dijo que quería hablar. Él bajó con la habitual mezcla de indiferencia y fastidio. Se sentó al otro extremo de la mesa, agarró el vaso de agua, y preguntó qué pasó ahora. Y fue entonces cuando ella, sin levantar la voz, sin llorar, sin titubear, le dijo: sé lo que hiciste. Se hizo un silencio tan espeso que sentí que el aire se volvió denso. Él intentó hacerse el desentendido al principio. Dijo que no sabía de qué hablaba, que quizás estaba exagerando, que alguien más podría haber usado mi laptop. Lo típico.
Pero ella no cedió. Le mostró los datos, las IPS, los horarios, la imposibilidad de que fuera otra persona. Y finalmente, después de casi una hora de discusión, lo admitió. No se disculpó. No lloró. Simplemente dijo, no pensé que encontrarían cómo probarlo. Mi esposa se desmoronó. No físicamente, pero fue como si algo dentro de ella se rompiera en 1000 pedazos. Nunca la vi así. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo ese vacío tremendo que se instala cuando se acaba algo que llevaste años tratando de mantener a flote. Esa noche dormimos en cuartos separados. Al día siguiente, el silencio se convirtió en rutina. M bajó a desayunar como si nada. Ni una palabra sobre lo de la noche anterior. Ni una disculpa. Ni siquiera una mirada de remordimiento. Abrió la nevera, se preparó una tostada, y se fue a su cuarto. Como si no acabara de confesar que intentó sabotear el trabajo del esposo de su madre. Lo más jodido de todo es que yo no podía hacer absolutamente nada. No podía echarlo. No podía gritarle. No podía imponer autoridad sin parecer el adulto agresivo de la situación. Porque esa es otra cosa, hay una línea muy delgada entre protegerte y convertirte en el tipo que arruina aún más la dinámica. Y aunque me costara aceptarlo, yo todavía amaba a su madre. Quería que esta familia funcionara. Pero después de eso, ya no sabía si era posible. Me pasé esa mañana en el estudio de casa, sin rumbo. Revisando viejos archivos, borradores, cualquier cosa para no pensar. Pero lo único que se me venía a la cabeza una y otra vez era esa frase, no pensé que encontrarían cómo probarlo. No había culpa ahí, solo frustración por no haber sido más astuto. Mi esposa tampoco salió del cuarto. Literalmente no cruzamos palabra hasta casi las 6 de la tarde. Escuché pasos en las escaleras, y después la puerta de la cocina. Fui hasta allá, sin saber bien por qué, y la vi sirviéndose un té. Me miró, pero no dijo nada al principio. Solo después de un largo silencio, murmuró, voy a hablar con su padre. Yo sabía que ese nombre flotaba como un fantasma en esta casa. Nunca hablaban. Él había sido un pésimo esposo y un padre ausente. Pero por primera vez desde que lo conocí, ella estaba considerando ponerlo al tanto. No porque creyera que él pudiera ayudar, sino porque ya no sabía con quién más contar. Lo llamó esa misma noche. Pude oír la conversación desde el pasillo. No porque estuviera espiando, aunque, si somos honestos, estaba atento, sino porque su voz temblaba tanto que era imposible ignorarla. Le explicó lo que había pasado. No en detalle técnico, pero con suficiente claridad para que él entendiera la gravedad. ¿Y sabes qué fue lo primero que ese cabrón dijo? Debe ser tu culpa. No preguntó cómo estaba su hijo. No quiso saber qué había hecho exactamente. No preguntó si necesitábamos ayuda. Solo soltó un siempre fuiste blanda con él y cortó la llamada después de un par de frases más. Me dieron ganas de estrellar algo contra la pared. Me había pasado años idealizando a ese hombre, a ese modelo de padre que nunca estuvo. Y ahora, cuando su madre más lo necesitaba, él ni siquiera fue capaz de ofrecerse a hablar con su propio hijo. Ni una visita, ni una llamada de seguimiento. Nada. Fantasma total. Eso terminó de romper algo en ella. Yo la vi. Caminaba por la casa como si el aire pesara. Se encerraba en el baño con la ducha encendida aunque no se metiera. A veces, simplemente se quedaba mirando por la ventana del living como si esperara que todo lo que la rodeaba desapareciera. Pero lo que más me dolió fue lo que dijo el domingo, mientras doblaba la ropa en la sala. No reconozco a mi hijo. No sé si alguna vez lo hice. Y ahí supe que esto iba más allá de una simple crisis. No era solo sobre mí. No era sobre trabajo. Era sobre algo mucho más profundo, la identidad de su hijo, de ella como madre, de su vida misma. Todo se estaba viniendo abajo. Yo, por mi parte, tenía que pensar en qué hacer con mi trabajo. La investigación interna seguía, pero los técnicos ya me habían dicho que habían rastreado las IPS y que la evidencia no era concluyente para culparme. Aún así, había tensión. Mis colegas sabían lo que pasaba. Y aunque algunos me creían, otros ya me miraban raro. Ese tipo de acusación deja huella, aunque seas inocente. Siempre queda la mancha, la duda. Lunes en la noche. M bajó con su mochila y anunció que quería irse a vivir con su padre. Así, sin más. Como si esa fuera la solución. Como si él tuviera las puertas abiertas. Mi esposa le preguntó, con una voz tan frágil que daba miedo. ¿Él te dijo que podías ir? Y M, con esa arrogancia que le brotaba cada vez más, respondió. No, pero si tú no haces nada, yo me voy igual. No quiero estar aquí con él. Yo no respondí. Ya no me quedaba rabia, solo agotamiento. Fue ella la que se le quedó mirando, sin parpadear, y le dijo. Entonces vete. Y eso fue todo. Ni gritos, ni súplicas, ni intentos de convencerlo. Solo 3 palabras. Creo que ni él lo esperaba. Se quedó quieto, como si por primera vez no supiera qué decir. Luego subió, hizo una maleta al azar, y bajó otra vez con los ojos vidriosos. Fue extraño. No lloró. Pero se notaba que no era la reacción que esperaba.
Creo que pensaba que su madre lo iba a detener, que iba a rogarle que se quedara. Pero no. Esta vez, no. Al día siguiente, se fue. Y esa fue la primera vez en mucho tiempo que la casa respiró en paz. Pero que haya paz no significa que todo esté bien. Después de que se fue, nos quedamos en silencio. El tipo de silencio que ya no es incómodo. Es ese silencio que duele porque te das cuenta de que algo murió, y ni siquiera sabes cuándo. Esa noche, antes de dormir, mi esposa me pidió que le contara todo desde el principio. Cómo sospeché. Cómo lo comprobé. ¿Qué sentí? Se lo conté. Sin adornos, sin suavizar nada. Y cuando terminé, me dijo: no quiero que vuelva. Ni yo supe si hablaba desde la rabia o desde el dolor. Pero lo dijo. Y eso ya era mucho. Lo cierto es que M se fue. Se fue a la casa del padre. Al menos, eso dijo. Pero lo que no sabíamos es que tenía otro plan. Y no tardaría en aparecer. Pensamos que se había ido con su padre. Eso fue lo que dijo. Que necesitaba el espacio, que no se sentía seguro en casa conmigo, y que su padre lo entendía mejor. Lo dejó bien claro, no quería volver. Así que, cuando finalmente cruzó la puerta con su mochila colgada al hombro y un aire de desafío en la mirada, pensamos que eso era todo. No lo fue. Esa misma noche, mi esposa intentó llamarlo. Solo quería saber si había llegado bien. No respondió. Ni mensajes, ni llamadas, ni siquiera un visto. Pensó que quizá necesitaba tiempo. Espacio. Esa palabra que se repite tanto cuando se quiere evitar un problema real. Pero pasaron los días y no hubo señales. Al cuarto día, ella llamó al padre. Tardó en contestar, como siempre. Cuando finalmente atendió, el tipo estaba en el coche, música fuerte de fondo, voz apresurada. Le preguntó por M cómo estaba. ¿Se estaba adaptando? Y entonces, la bomba. ¿Qué? ¿Aquí? Él no ha venido. Fue como un mazazo. El tipo ni siquiera sonó alarmado. Más bien confundido. Pensaba que estaba en casa con nosotros. Mi esposa se quedó helada. Yo la escuché hablar desde la cocina. Apenas logró terminar la frase: él se fue hace días, dijo que iba a estar contigo. Y ahí empezó una nueva fase de esta historia. Porque no saber dónde está un chico de 16 años, después de que te diga que se va, después de que te intente arruinar la vida, después de que todo se rompa, eso no es como estar en medio del drama. Eso es pánico real. Llamamos a todos los contactos que él tenía. Amigos, compañeros, incluso a su entrenador de fútbol. Nadie sabía nada. Nadie lo había visto. Mi esposa llamó al hospital para decir que no podía ir a trabajar. Estaba en modo bloqueo total. Yo traté de mantener la cabeza fría, pero no soy de piedra. Dormimos poco. Casi nada. Al día siguiente, decidimos llamar a la policía. No es que haya desaparecido por semanas, pero con menores de edad no se juega. Además, dada la tensión que había en casa, no sabíamos si estaba usando eso como una especie de castigo o si realmente algo había pasado. Nos atendió un oficial joven, muy empático. Nos hizo preguntas, tomó los datos, y se comprometió a iniciar el protocolo. Nos dijeron que si pasaban 48 horas más sin señales, ampliarían la búsqueda con más recursos. No voy a mentir, ahí me vino un nudo de culpa. Por todo. Por haber sospechado de él. Por haber investigado. Por no haberlo entendido. Por haber querido que se fuera. Por todo lo que había pasado. Es muy fácil decir ese chico me odia cuando lo tenés en la casa. Pero cuando desaparece, otra cosa. Esa noche, mientras estábamos los dos sentados en el living, sin hablar, escuchamos el portón. Primero creímos que era un vecino. Pero luego, pasos. Y luego, la puerta se abrió. Era él. M entró como si nada. Sucio, ojeroso, con la ropa arrugada. Ni una sola palabra. Mi esposa se levantó de golpe y lo abrazó. Él no respondió. Se soltó con indiferencia y subió las escaleras. Así, sin más. Tardamos unos minutos en procesar lo que acababa de pasar. Cuando subimos a hablar con él, estaba tirado en la cama, viendo TikToks en el teléfono. Le preguntamos dónde había estado. No quiso hablar. Solo dijo, en lo de un amigo. Sin detalles, sin nombres, sin interés en explicarse. Como si no fuera nada. Como si nosotros fuéramos los que habíamos hecho algo malo. Le dijimos que llamara a su padre y también a la policía para cancelar la denuncia. Nos dijo que lo haría luego. Mi esposa insistió. Yo también. Pero fue inútil. Tuvimos que llamar nosotros y explicar que había regresado. Lo peor fue escuchar la frase del oficial: bueno, al menos sabemos que no fue un secuestro, sino otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Y qué es esa otra cosa? Manipulación. Castigo emocional. Un intento por parte de un adolescente de controlar a los adultos. Porque eso es lo que hace M. Controla. Castiga. Y cuando no consigue lo que quiere, escala. Después de eso, los días se volvieron una rutina espesa. Nadie hablaba demasiado. Él bajaba a comer, volvía a su cuarto. Mi esposa caminaba por la casa como un alma en pena. Y yo empecé a pensar seriamente en irme.
No porque no la quisiera. La sigo queriendo. Pero vivir con M es como vivir con una bomba sin cable rojo ni azul. Nunca sabes qué va a detonar y cuándo. Y lo peor, ya no había autoridad. No había castigo posible. No había consecuencia. Esa misma semana, descubrí que había empezado a decir en la escuela que yo lo maltrataba psicológicamente, que lo hacía sentirse en peligro. Una amiga que trabaja como orientadora en otro colegio me escribió y me preguntó si todo estaba bien. No era chisme. Era preocupación genuina. Yo sentí que me faltaba el aire. No por lo que decía, sino porque me di cuenta de que este chico ya estaba más allá del límite. Porque una cosa es que te odie. Otra muy distinta es que esté construyendo un relato donde vos sos el abusador. Y eso, viniendo de un menor, puede terminar muy mal. Se lo conté a mi esposa. Y esta vez, por primera vez, no dudó. Me dijo que iba a hablar con él, que esto no podía seguir así. Que si hacía falta, hablaría con la escuela, con los padres de los amigos, con quien hiciera falta. Porque ya no se trataba solo de una mala relación. Se trataba de integridad, de reputación, de daño real. Esa misma noche, lo sentamos. Le dijimos que sabíamos lo que estaba diciendo. No negó nada. Se encogió de hombros. Bueno, me haces sentir mal. No sé, capaz si es abuso emocional. No supe si reír o llorar. ¿En qué momento llegamos a esto? ¿Cómo se llegó a este nivel de distorsión? ¿Cuándo dejamos de ser una familia en construcción para convertirnos en esto? Esa noche, tomé una decisión. Me fui de casa por tiempo indefinido. No fue un portazo. No fue un ultimátum. Solo un mensaje claro. No puedo seguir viviendo en este entorno. Le dije a mi esposa que me iba a quedar con un amigo por unos días, que necesitaba espacio, pero también le dije que no podía volver hasta que hubiera cambios reales, porque ya no se trataba de ser paciente, ya no era cuestión de entender al adolescente, se trataba de sobrevivir emocionalmente, y yo no iba a permitir que me destruyeran en nombre de la familia. Me instalé en el sofá de un amigo, nada especial. Un departamento de 2 ambientes en el centro de la ciudad, lleno de plantas, cables sueltos y tazas sin lavar. Pero por primera vez en mucho tiempo, dormí sin la sensación de que alguien estaba esperando que me equivocara. Ese primer día fuera de casa no supe qué sentir. No estaba enojado. No estaba triste. Estaba vacío. Me desperté, preparé un café con leche de almendras que ni siquiera me gusta, y me senté a mirar por la ventana como si fuera una película muda. Por dentro, sentía algo parecido a una resaca emocional. Mi amigo trató de mantener las cosas livianas. Hablaba mucho, hacía chistes, me ponía series para ver juntos. Pero cada tanto me miraba como queriendo decirme que no entendía del todo cómo se llega a una situación así. Y la verdad es que yo tampoco. Al tercer día, recibí un mensaje de mi esposa. Nada largo, solo un «¿Podemos hablar hoy a la noche?». Le dije que sí. Me llamó a las 9 en punto. Su voz sonaba distinta, más clara, menos frágil. Me dijo que había pensado mucho en todo, que había hablado con la escuela, que incluso había tenido una conversación larga con la madre de uno de los pocos amigos cercanos que M todavía tenía. Y lo que escuchó de esa madre terminó de confirmar lo que ya sabíamos. M estaba fabricando una narrativa. Según esa mujer, su hijo le había dicho que M hablaba seguido de cómo estaba planeando algo grande para sacar a ese tipo de la casa, que había estado buscando formas de hacer que lo echaran legalmente, que incluso había mencionado hacerlo ver como abusador. Mi esposa lloró cuando escuchó eso. Me lo dijo por teléfono sin rodeos. No por vos, por mí. Porque por años me negué a ver lo que se estaba gestando. Fue ella quien dijo las siguientes palabras, no yo. M necesita ayuda. Pero yo no puedo seguir cubriendo sus actos como si fueran rabietas de un chico dolido. Porque esto ya es otra cosa. Por primera vez, estaba dispuesta a ponerle un límite. No para castigar, sino para frenar esa espiral en la que él se estaba destruyendo y arrastrando a todos con él. Me pidió que considerara volver a casa. No de inmediato, pero pronto. Me dijo que había tomado una decisión difícil, que si M no aceptaba ir a terapia, y con eso se refería a comprometerse, no solo probar, entonces él tendría que mudarse. Yo no supe qué decir. Estaba tan acostumbrado a que ella evitara tomar partido que escuchar eso me dejó atónito. Le dije que necesitaba pensarlo, que no se trataba solo de si él iba a terapia o no, que yo necesitaba saber que podía volver a casa sin sentir que era el enemigo. Nos quedamos hablando hasta tarde. No resolvimos nada esa noche. Pero fue la primera vez en meses que sentí que había una grieta en esa armadura que ella había construido entre su hijo y la realidad. Al día siguiente, ella se lo planteó a M. Lo supe porque me escribió apenas él se encerró en su cuarto. Me dijo que la charla fue intensa, que él gritó, que la acusó de elegirme a mí, que dijo que se iba a ir, que la odiaba, que nunca más le iba a hablar. Cosas que un chico de 16 años dice sin medir el daño. Pero ella no retrocedió. Le dijo que no era una elección entre dos personas, que era una elección entre enfrentar los problemas o dejar que se pudran.
y que ya no estaba dispuesta a seguir apilando silencio sobre silencio. Esa misma noche, M no bajó a cenar. Pero al día siguiente, dejó un papel en la mesa de la cocina. Con letra apurada y sin firma, decía: voy a probar con lo de la terapia. Pero si vos pensás que eso va a cambiar algo con él, estás equivocada. No era una rendición. Ni mucho menos. Era una concesión mínima. Táctica. Pero al menos era algo. Mi esposa me lo contó por mensaje. Me dijo que no sabía si eso significaba que él realmente quería cambiar, o si solo estaba ganando tiempo, pero que era lo único que tenía para aferrarse. Y me preguntó si eso era suficiente para que yo volviera. No a vivir juntos de nuevo como si nada, sino a estar. A ver cómo reconstruir algo entre todos. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo brutalmente honesto: no sabía si quería volver. No porque no la amara. La sigo amando, de verdad. Pero el peso de todo esto me cambió. Me agotó. Me dejó con una sensación de alerta permanente que todavía no se me va del cuerpo. Y lo peor, me hizo desconfiar de un chico al que alguna vez intenté ver como un hijo. Le respondí con sinceridad. Le dije que necesitaba más tiempo, que valoraba que hubiera puesto límite, que reconocía lo difícil que debía haber sido, pero que eso no borraba lo que pasó, que ella podía creer en las segundas oportunidades, pero que yo no estaba seguro de tener la fuerza para dar una tercera o cuarta. Me agradeció la honestidad. Y no insistió. Durante esa semana, seguimos hablando por mensaje. Algunos días más, otros menos. Ella me iba contando cómo iban las cosas. M fue a su primera sesión. No dijo mucho. Se quedó con los brazos cruzados durante casi todo el tiempo, pero fue. Y eso, en ese contexto, era un gesto. Yo seguía en el departamento de mi amigo. Me incorporé de nuevo al trabajo sin problemas. El informe técnico había concluido que las pruebas eran fraudulentas y que no había ninguna relación entre mi correo personal y la supuesta filtración. Mi jefe incluso me pidió disculpas, pero el sabor amargo ya estaba instalado. En el equipo. En mí. Una tarde, mientras revisaba unos planos, recibí un mensaje inesperado. Era de M. Solo decía: sé que me pasé. No te pido que me perdones, pero estoy yendo a las sesiones. Lo que haga después depende de vos. Me quedé mirándolo varios minutos. No era una disculpa. Pero tampoco era una provocación. Era lo más cerca que había estado de asumir algo desde que todo empezó. No le respondí. No sabía qué decir. Lo dejé ahí, flotando. Esa noche, soñé con la casa. No con una pelea. No con una escena en particular. Solo la casa. El pasillo. La cocina. El olor del pan tostado a la mañana. Y por primera vez desde que me fui, sentí algo parecido a la nostalgia. No a la familia. No a él. A ella. Volví un sábado. No con una valija. Ni con una decisión tomada. Solo con un bolso de mano, una muda de ropa, y la intención de ver que quedaba en pie después de todo. Mi esposa me abrió la puerta sin decir nada. Me miró como si estuviera viendo a alguien que había muerto hace meses y acababa de regresar. Y en cierto modo, lo había hecho. Porque la versión de mí que vivía en esa casa antes ya no existía. Entré. Todo estaba en su lugar, pero todo se sentía distinto. La casa estaba ordenada, silenciosa, pero ya no tenía esa carga tensa de antes. Era como si el aire hubiera cambiado de densidad. Me ofreció un café, lo acepté. Nos sentamos en la mesa del comedor y empezamos a hablar, sin guión, sin dramatismo. Me contó que M había ido a 3 sesiones de terapia, que no hablaba mucho, pero que el terapeuta creía que no era un caso perdido, que había dolor, que había ira, pero que también había algo más profundo, una especie de abandono que venía desde antes que yo apareciera. Una herida abierta que él nunca reconoció como tal. Él no te odia, me dijo. Te culpa. Que es distinto. No justifica nada, pero explica un poco. Le pregunté si ella pensaba que todo podía volver a ser como antes. Me miró fijo y respondió sin vacilar. No, pero eso no es malo. Lo de antes era una ilusión. Esto, dijo, señalando la mesa, el café, el silencio, es real. Duro. ¿Pero real? Le creí. Y eso, en ese momento, fue más importante que cualquier promesa. No vi a M ese día. Estaba en casa de un amigo, según ella. Me preguntó si quería quedarme a dormir. Dije que sí, pero que no llevaría mis cosas todavía. Quería tomarlo paso a paso, ver si esa decisión no era solo emocional, sino también práctica. Dormí en el sofá. No por orgullo. No por distancia. Sino porque necesitaba reaprender a estar ahí sin sentir que caminaba sobre vidrio. A la mañana siguiente, bajó M. Fue breve. Me vio. Se detuvo. Me saludó con un hey casi imperceptible. Ni desafiante ni sumiso. Solo, humano. Respondí con un buenos días. Siguió hacia la cocina, preparó cereales, volvió a subir. No hubo más interacción. Pero fue la primera vez que no hubo tensión en el aire. Solo una distancia que, aunque enorme, ya no parecía una guerra. Durante esa semana, fui y vine.
Dormía allí algunas noches, otras volvía al departamento. No era una estrategia, era una necesidad. Ir marcando los bordes de lo que podía reconstruirse sin forzar nada. Algunas noches cenábamos los tres en la misma mesa. Él comía en silencio, a veces con auriculares, pero no se iba, no interrumpía, no lanzaba dardos. Y eso, viniendo de donde veníamos, ya era casi un gesto de paz. Una noche, sin aviso, se sentó frente a mí cuando yo estaba viendo un documental en la sala. Ese fue el lugar donde vos trabajaste, ¿no? Estábamos viendo imágenes de un lago contaminado que ayudé a rehabilitar hace un par de años con mi equipo. Me sorprendió que lo reconociera. Sí. Estuvimos ahí como 6 meses. Asintió. Silencio. Luego, ¿por qué no te fuiste? Cuando te hicieron la denuncia falsa. No supe qué decir por un segundo. No por falta de respuestas, sino porque nunca pensé que él preguntaría eso. Finalmente, le respondí. Porque no quería que una mentira me definiera. No dijo nada más. Se levantó y se fue. Pero ahí entendí que algo estaba cambiando. No en mí. En él. Los días siguientes fueron como caminar por un campo minado desactivado. Uno se mueve con cuidado, pero ya no hay explosiones. Empezamos a tener conversaciones mínimas, comentarios sueltos, preguntas casuales. Nada profundo, nada sentimental, pero reales, como si después de todo, algo se estuviera decantando dentro suyo. Y entonces llegó la conversación que lo cambió todo. Era viernes, volví temprano del trabajo. Él estaba solo en casa. Me encontró en la cocina, lavando un plato. Se apoyó en el marco de la puerta y dijo: ¿Puedo preguntarte algo? Asentí. ¿Vos pensás que soy como mi viejo? Me giré para mirarlo. Esa pregunta no venía de un capricho, venía de una grieta. No lo sé, le dije, pero creo que intentaste ser alguien que no sos, para que él te prestara atención. Y eso, si querés saber, es lo más triste de todo. Se quedó callado. No lo negó. No se enojó. Solo bajó la mirada. Yo pensaba que si vos te ibas, todo volvía a ser como antes, murmuró. Que mamá iba a volver a estar conmigo, como cuando éramos solo nosotros. Pero nada volvió. No le dije, te lo dije. No era el momento. Solo le ofrecí un vaso de agua. Lo aceptó. Se sentó. Y ahora no sé qué hacer, dijo. Era la primera vez que lo escuchaba decir algo así. Lo único que podés hacer es lo que estás haciendo, le dije. Seguir yendo a terapia. Dejar de intentar que todos giren a tu alrededor. Y, si querés, empezar a conocerme de verdad. No al tipo que inventaste para culparlo de todo. No dijo que sí. No dijo que no. Pero no se fue. Nos quedamos en esa cocina como media hora más, sin hablar demasiado, solo, coexistiendo. Esa noche dormí en la cama, con mi esposa, no por rutina, sino porque por fin sentí que había un lugar donde hacerlo no significaba ignorar el pasado, sino convivir con él. Las semanas siguientes fueron algo que no sabría cómo etiquetar. No fue una reconciliación, no fue una redención, fue una especie de tregua, no declarada, sostenida a puro intento, de parte de todos. Lo cierto es que M empezó a cambiar, aunque a su ritmo. No se volvió otro chico de la noche a la mañana. Seguía teniendo reacciones cortantes, seguía encerrándose horas en su cuarto, y seguía sin mostrar demasiado afecto. Pero había algo distinto en la forma en que ya no buscaba provocarme. No era mucho, pero era nuevo. La relación entre él y su madre también entró en otro terreno. Ella, que antes se deshacía por evitar el conflicto, ahora ponía límites con una claridad que jamás le había visto. No gritaba, no sermoneaba. Pero cada vez que M intentaba manipular una conversación o buscar lástima fácil, ella respondía con algo más fuerte que cualquier amenaza, firmeza emocional. Yo los observaba. A veces con distancia, a veces, queriendo intervenir y no sabiendo cómo. Porque uno de los efectos secundarios de haber sido el blanco de tanto desprecio es que uno pierde las ganas de invertir energía emocional. No es que me diera igual. Es que estaba cansado de ser el adulto comprensivo. Así que, cuando podía, me limitaba a acompañar. A estar. Lo que no esperábamos fue el golpe siguiente, porque siempre hay uno más. Y este no vino de M, vino de su padre. Un martes cualquiera, mientras estaba terminando un informe para un cliente alemán, mi esposa me llamó al trabajo. Rara vez lo hacía. Y cuando vi su nombre en pantalla, supe que algo andaba mal. Me dijo que el padre de M había aparecido. No en persona. Por correo. Con una carta certificada. Pidiendo la tenencia compartida. No entendíamos nada. Ese hombre había sido una sombra durante años. Aparecía solo cuando había que firmar algo del colegio, o cuando se le reclamaba alguna cuota atrasada. Y ahora, de golpe, se había transformado en el defensor del rol paterno. Según su carta, M se había desestabilizado emocionalmente por la presencia de un tercero en el hogar, ese era yo, claramente, y consideraba que lo mejor para su desarrollo era estar la mitad del tiempo con su figura paterna original. Nunca, en todos los años que llevo casado, vi a mi esposa tan fuera de sí.
No solo por la carta en sí, sino por lo que implicaba, que M había hablado con él, que M seguía intentando jugar una doble partida, que por más que estuviera yendo a terapia, todavía había un pedazo de él que quería echarme por la vía judicial. Ya no con gritos, ahora con papeles. Esa noche fue un desastre emocional. Mi esposa le pidió explicaciones. Él las negó al principio, dijo que su padre lo había malinterpretado, que él no pidió eso, que fue una conversación confusa. Pero cuando ella lo arrinconó, terminó reconociendo que sí, que había llamado al padre unas semanas atrás, que le dijo que se sentía invadido, que le dolía vernos juntos, que pensaba que tal vez podría vivir con él una temporada. No por amor, no por vínculo, sino porque seguía viendo todo esto como un tablero de ajedrez donde yo era la pieza que sobraba. No hubo gritos. Esta vez fue diferente. Mi esposa simplemente le dijo que estaba harta, que si él no podía comprometerse con el proceso que había iniciado, la terapia, los cambios, el intento de entender el daño que había causado, entonces ella no lo obligaría, que podía irse, pero que si se iba, esta vez no lo estaría esperando en la puerta con los brazos abiertos. M no se fue, pero se encerró en su habitación 3 días, no comía con nosotros, no hablaba, no bajaba más que para usar el baño. Y aunque parte de mí quería patear esa puerta y decirle que ya era suficiente, otra parte entendía que estaba procesando por primera vez que sus acciones tenían consecuencias reales. No solo con su madre, con él mismo. El 4.º día bajó. No pidió perdón. No lloró. Solo se sentó en la mesa del desayuno y dijo: no quiero vivir con él. Lo dije enojado. Pensé que si le decía eso, iba a molestarles a ustedes. Mi esposa lo miró. Yo también. Nadie dijo nada. Porque ya no era momento de grandes discursos. Ese día fue a terapia sin que nadie se lo recordara. Y por primera vez, cuando volvió, compartió algo de la sesión. Dijo que hablaron de por qué le costaba aceptar nuestra relación. De cómo sentía que su madre se había ido emocionalmente cuando yo llegué. De cómo, aunque sabía que su padre era un desastre, una parte de él seguía esperando que todo volviera a esa versión idealizada de familia rota. Lo dijo con dificultad. Como quien no está seguro de estar diciendo lo correcto, pero igual lo intenta. Y ahí, en ese momento, fue cuando entendí algo. M no es un monstruo. Es un chico jodido. Con dolor mal canalizado. Con mecanismos de defensa deformados. Con rabia que no sabe dónde poner. Pero no es malo. No del todo. Y si yo me iba otra vez, si me corría del camino, no lo estaría protegiendo a él. Estaría fallándome a mí mismo. Esa noche me quedé despierto hasta tarde. Mi esposa dormía a mi lado. En la otra habitación, un adolescente lidiaba con las consecuencias de lo que él mismo empezó. No sabía cómo iba a terminar todo esto, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba atrapado. Sentí que estaba eligiendo estar ahí. Y eso, para alguien que hace unos meses había considerado desaparecer de ese escenario para siempre, no es poco. Han pasado 3 meses desde que recibimos aquella carta del padre de M. No hubo juicio. No hubo disputa legal. Solo un intento más de interferir en una dinámica que ese hombre nunca ayudó a construir. Ni siquiera tuvo el interés de seguir adelante con el reclamo. En cuanto se dio cuenta de que iba a tener que sostener a su hijo más allá de un gesto simbólico, desapareció otra vez, como siempre. Y eso, por más doloroso que sea, terminó siendo un alivio para todos. Desde entonces, las cosas en casa no se volvieron perfectas, ni cerca, pero dejaron de sentirse como una batalla sin fin. El clima cambió. La guerra bajó de intensidad. Las trincheras se vaciaron. Quedaron ruinas, sí, pero también terreno para plantar algo, aunque sea pequeño. M sigue yendo a terapia, sin que lo empujen. Algunas sesiones son más productivas que otras. A veces vuelve más callado, otras con más ganas de hablar. Ha comenzado a interesarse en temas nuevos, música, edición de vídeo, diseño gráfico, cosas que antes no mostraba, probablemente porque estaba demasiado concentrado en defender su papel como víctima. Hemos tenido más conversaciones, algunas incómodas, algunas largas, algunas que no llegaron a nada, pero todas necesarias. No nos decimos te aprecio ni nos abrazamos al final del día, pero al menos ahora se siente como si estuviéramos hablando de verdad, sin armas en la mesa. Hace poco, después de cenar, me preguntó si podía ayudarme con un proyecto personal en el que estoy trabajando, una propuesta de monitoreo ambiental para una reserva en Gales. Le mostré unos documentos, unas gráficas. Me sorprendió lo atento que estaba. Hizo preguntas. Anotó cosas. No por quedar bien. No para fingir. Solo por curiosidad. Después de 1 hora, me dijo algo que me descolocó. Antes, todo lo que hacías me molestaba. Hasta cómo respirabas. Pero creo que ahora ya no te odio. No supe si reírme o agradecerle. Terminé haciendo ambas cosas, medio torpe. Le dije que eso era mutuo, en parte. Que tampoco era fácil convivir con alguien que está dispuesto a dinamitarte la vida. Él bajó la mirada. Murmuró un ya sé. Y después agregó,
casi sin pensarlo. Yo no sé si voy a ser una buena persona. Pero estoy tratando. Y eso fue lo más sincero que alguien me dijo en mucho tiempo. Mi esposa lo escuchó desde la cocina. No intervino. No hizo de eso una escena. Solo me miró cuando M subió a su cuarto, y dijo: eso ya es mucho más de lo que pensé que íbamos a conseguir. No hace falta aclarar que ella también está yendo a terapia. No por él, por ella. Por todo lo que dejó de ver durante años. Por las veces que cedió demasiado. Por las veces que se culpó sin razón. Y por las veces que también la cagó, como todos. Nuestra relación, la de ella y yo, está en un lugar extraño pero firme. Sin promesas vacías. Sin repetir que todo va a estar bien. Porque no sabemos si va a estarlo. Pero al menos ahora hablamos con claridad. Y eso vale más que cualquier intento de complacer o suavizar los bordes. Hace poco, me pidió que pensáramos en hacer un viaje. Solo nosotros dos. Un fin de semana. Un lugar cerca, no más de 2 horas. Sin drama, sin planes, solo estar. Acepté. Porque ahora siento que puedo estar. Que tengo ganas. Que ya no estoy sobreviviendo la relación, sino eligiéndola, día por día. M no se opuso. No hizo comentarios pasivo-agresivos. Ni siquiera hizo preguntas. Solo dijo: me voy a quedar en casa de Tom esos días. Tranqui. Punto. Ninguna escena. Eso, viniendo de quien hizo todo lo posible para rompernos, se sintió como una bendición silenciosa. A veces me pregunto qué va a pasar en un año. Si esto se va a sostener. Si M va a volver a caer. Si nosotros vamos a aguantar. Y la respuesta es: no tengo idea. Pero aprendí que no todo se puede controlar. Que no podés protegerte de cada golpe. Que vivir con miedo a la próxima explosión no es vivir. Es congelarse.